Mucho gusto, soy Sandra, como ya les platicó un poco Jorge sobre mí. Les voy a platicar un poco sobre la red temática de glicociencia en salud y posteriormente sobre mi trabajo en la maestría que estoy, ya a punto de concluir en el Laboratorio de Glicobiología Humana de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Entonces, primero, la red temática de glicociencia en salud está conformada por un consejo técnico académico, por 6 investigadores. La doctora Verónica Vallejo Ruiz, que es parte del Instituto Mexicano del Seguro Social, la doctora Laura Palomares Aguilera, que es parte del Instituto de Biotecnología de la UNAM, el doctor Iván Martínez Dunque Ramírez, quien es mi tutor y además es el responsable técnico de la red temática Glicociencia en Salud, el doctor Edgar Centeno Galindo, que es parte de la Facultad de Medicina de la UNAM, el doctor Octavio Tonatiu, que es director del Instituto de Biotecnología, y el doctor Héctor Mora Montes, que es catedrático de la Universidad de Guanajuato. Todos ellos conforman a la red de glicociencia en salud, pero ellos anteriormente ya habían estado trabajando en proyectos de glicobiología como parte de la Sociedad Latinoamericana de Glicobiología. Entonces, a partir del año 2015 fue que ellos establecieron el proyecto para que CONACYT pudiera financiar el tema de glicobiología porque pues no está muy estudiado en México y entonces de ahí surge la idea de la creación de la red de glicociencia en salud. Estuvo financiada durante 4 años. Esos 4 años fueron bastante productivos, ya les platicaré un poco más sobre qué es lo que logramos y pues básicamente es eso, ¿no? Entonces, más que nada, primero para entender qué es la glicociencia es una ciencia que estudia la estructura, biosíntesis y función de los carbohidratos, que también se le conoce como glicanos, y todos ellos obviamente en un ámbito biológico. Entonces, los glicanos pueden estar unidos a proteínas, a lípidos o a otros carbohidratos. Entonces, su papel biológico está apenas siendo como más estudiado y les voy a platicar un poco más sobre mi tema de investigación, que es particularmente sobre una línea que se llama desórdenes congénitos de la glicosilación. Los objetivos de la red cuando se creó fue realizar difusión de la glicociencia en México a través de foros y eventos, y hemos logrado la realización de 3 congresos latinoamericanos. Se han hecho 2015, 2017, 2019. También hemos realizado 5 talleres teórico-prácticos de capacitación. Todos ellos son capacitación en plataformas tecnológicas y se han llevado a cabo en el Instituto de Biotecnología de la UNAM. Y adicionalmente hemos realizado 8 simposios, todos ellos enfocados al área de cáncer, diabetes, obesidad e infecciones de diferentes tipos. Asimismo, otro de los objetivos de la creación de la red temática fue establecer programas internacionales de movilidad académica para capacitar al capital humano y dar retroalimentación a la red. Y para ello, durante esos 4 años que las redes temáticas estuvieron financiadas, se lograron 26 estancias académicas de estudiantes. Todas estas estancias fueron de una duración mayor a 3 semanas y algunas fueron nacionales, pero la mayoría fueron internacionales. Asimismo, quisimos hacer un fortalecimiento de plataformas tecnológicas para el estudio de la glicociencia en México. Y para ello, lo que se hizo fueron 24 estancias académicas por parte de técnicos de los laboratorios y por parte de investigadores. Todas esas estancias fueron realizadas internacionalmente. Logramos una firma de un convenio con una universidad en Francia, la Universidad UPEC, y esto es con el fin de desarrollar programas académicos para la formación y capacitación de capital humano en colaboración con México. Este convenio está firmado entre la UPEC y la UNAM, y de hecho ya hay un estudiante que está haciendo uso de este convenio con la finalidad de poder tener una doble titulación. Asimismo, realizamos un Plan Nacional de Desarrollo, Glicociencia en Salud, de 2015 a 2021, con la finalidad de identificar la problemática en el área de salud para que pueda ser abordado desde distintos, más bien desde un enfoque de la glicociencia. Y por último, también quisimos desarrollar proyectos entre la academia y la industria. Y con la industria que hemos podido establecer un convenio fue con el Centro de Investigación
en biotecnología de Cuba con la investigadora Gleicin Cabrera. Entonces, hemos logrado como abarcar de cierta manera todos y cada uno de los objetivos planteados durante todo este tiempo. Hemos logrado, asimismo, dadas las colaboraciones que se lograron establecer por parte de las estancias de investigación que se realizaron, logramos tener diversas publicaciones indexadas, capacitación a estudiantes, investigadores y técnicos, formación de recursos humanos, adquisición de equipo especializado para los laboratorios que realizan glicociencia. Logramos poder tener vinculación con otras redes temáticas, que en su momento fue bastante importante justo esto para poder establecer publicaciones. En la actualidad, de hecho, a pesar de que no estamos siendo financiados por CONACYT, estamos en la publicación de 3 fascículos de glicociencia en salud. Ya fue aceptado y ya enviamos uno que es justamente desórdenes congénitos de la glicosilación, en el cual participo. Y tenemos otros 2 que están en proceso, uno de enfermedades infecciosas y el otro es de herramientas biotecnológicas para el estudio de la glicociencia. Entonces, básicamente hemos logrado bastantes cosas buenas por parte de la red. En mi caso en particular, yo estuve participando en la parte administrativa de la red temática, estuve participando en la organización de todos los eventos ya mencionados, en la logística de todas las estancias de investigación, tanto por parte de los estudiantes como de los investigadores, y al final me terminaron convenciendo. Digo, yo soy licenciada en ciencias, tengo formación científica, pero había dejado un poco de lado la formación. Me dediqué 5 años a trabajar en la UAM, en una preparatoria, dando clases y demás, pero ya por fin decidí hacer la maestría hace 2 años y el tema que escogí, ya un poco involucrada en esta parte de la red, me gustó muchísimo al escuchar una plática de mi jefe, y decidí estudiar glicociencia, específicamente el tema de desórdenes congénitos de la glicosilación, que es de lo que les voy a platicar y es de lo que fue mi trabajo de la maestría que ya estoy a punto de concluir. Entonces, primero, ¿qué son los desórdenes congénitos de la glicosilación? Son un grupo de enfermedades que son hereditarias y son causadas por defectos en la síntesis de los glicanos en su unión a otros compuestos, como ya los mencioné, pueden estar unidos a proteínas o lípidos, o en el procesamiento posterior de los glicoconjugados. Los desórdenes congénitos de la glicosilación son parte de los errores innatos del metabolismo, pero son particularmente errores del metabolismo de los carbohidratos. Los desórdenes congénitos de la glicosilación se caracterizan o están englobados dentro de unas enfermedades que se les denominan enfermedades raras, y esto es debido a su baja incidencia. La incidencia que presentan es de menos de 5 personas por cada 10,000 habitantes. Estas enfermedades raras engloban a otras enfermedades y afectan al 7% de la población mundial. En México solamente se han realizado 2 diagnósticos de desórdenes congénitos de la glicosilación, que fueron realizados en el año 2014 en el laboratorio del doctor Iván Martínez Dunker en el Centro de Investigación en Dinámica Celular. Los 2 diagnósticos que se realizaron en el laboratorio del doctor Martínez Dunker fueron de un desorden congénito que se le denomina ATP6B0A2, que más adelante les voy a platicar específicamente a qué se refiere. Los desórdenes congénitos de la glicosilación se caracterizan por tener N-ioglicosilaciones anormales. Para poder detectar los desórdenes congénitos de la glicosilación, es importante estudiar a 2 proteínas séricas. Estas proteínas presentan glicosilación terminal. Entonces, para poder detectar una N-glicosilación defectuosa, se utiliza a la proteína transferrina. ¿Por qué? Porque tiene N-glicosilación. Aquí tiene 4 ácidos siálicos pegados. Esta es la proteína de la transferrina y todo esto que ven aquí son glicanos que están pegados a ella. Entonces, cuando un paciente tiene glicosilación anormal, específicamente de N-glicanos, la transferrina en su forma normal debe de tener 4 ácidos siálicos, como se observa aquí, que son estos 4 rombos.
Sin embargo, cuando existe un defecto, se ve una forma aumentada de las formas hipoglicosiladas. ¿A qué me refiero? A que los pacientes tienen una proteína transferrina que puede tener 3 ácidos siálicos, 2 ácidos siálicos, un ácido siálico o ningún ácido siálico. Lo normal es que tuvieran 4. Sin embargo, cuando hay un defecto en la glicosilación, se presentan las formas hipoglicosiladas. Y para eso les puse aquí un gel en donde en el primer carril son los controles y siempre se observa un patrón de bandeo mayor en la forma tetracialilada. Y aquí están 2 pacientes, paciente 1 y paciente 2, se observa un aumento de las formas hipoglicosiladas de la proteína. Eso es particularmente para la N-glicosilación. Para la O-glicosilación, usualmente se utiliza la proteína apolipoproteína C. Y esa proteína, de igual forma, tiene ácidos siálicos en su estructura. Y igual, en el primer carril están los controles. Lo ideal es que tengan disialiladas y monosialiladas. Y cuando hay una mutación, estas formas de disialiladas disminuyen y las monosialiladas y las asialiladas aumentan. Y eso es debido a una mutación en algún gen que obviamente está afectando la glicosilación de las proteínas. Es muy común que utilicen estas 2 proteínas porque las pueden encontrar en suero, entonces es muy fácil la extracción y para eso el estudio, ¿no? Esto se hace con isoelectroenfoque. Adicionalmente, hay otros estudios que se utilizan para poder hacer el diagnóstico de los pacientes que presentan desórdenes congénitos de la glicosilación y para ello se puede utilizar la espectrometría de masas. De igual forma, de estas proteínas, como ya les mencioné, que puede ser la transferrina y la apolipoproteína. Entonces, en el panel A es el estudio de los 2 pacientes. Bueno, de hecho, estos 2 paneles, el panel A y el panel B, son de los 2 pacientes que fueron diagnosticados en el laboratorio en el que trabajo. Y este es de la transferrina A, el panel A, y como pueden observar, aquí hay un pico en la forma tetracialilada. Esto es el control. Los 2 de abajo, que es el paciente 1 y el paciente 2, se observan aquí unos picos aumentados en la parte izquierda y eso es un indicativo de que hay un aumento de la transferrina tricialilada en ambos pacientes. En el panel B es el estudio de la espectrometría de masas de la apolipoproteína, en donde se observa aquí el control y estos son los 2 pacientes y se observa que, por ejemplo, en el paciente 1 hay un aumento el perfil es muy parecido al control, pero en el paciente 2 sí hay un perfil anormal de la sialilación de las proteínas. Adicionalmente, lo que hicieron en el laboratorio, este trabajo no lo realicé yo, lo realizó otro compañero, David Baena, que estuvo ahí trabajando en el laboratorio, el doctor Dunker, y adicionalmente realizaron una secuenciación para poder ver cuál era la mutación que tenían presente estos 2 pacientes. Y el paciente 1 obtuvo una mutación en el exón 2, en donde hubo un cambio de una C por una T en la posición 187, y el paciente 2 tuvo una mutación en el exón 18, en donde igual forma hubo un cambio de una C por una T, y particularmente en el paciente 2 observaron que había estas 2 mutaciones que tienen tanto en el exón 2 como en el exón 18 son en el mismo gen, en el gen ATP6B0A2. Este gen codifica para una bomba de protones que está ubicada particularmente en el aparato de Golgi. Ahorita les voy a platicar más específicamente cuál es la función, porque esta bomba de protones tiene diversas subunidades y los pacientes que presentan mutación en ATP6B0A2 es particularmente en una subunidad de la bomba, no es en toda la bomba. Y bueno, el paciente 2
tuvo un codón de paro en el exón 18, pero también observaron por medio de la secuenciación que el exón 18 no estaba. Y entonces aquí se observa en esta parte de la imagen, aquí hay un codón de stop, pero también hubo otro transcrito en donde vieron que solamente estaba pegado el exón 17 con el exón 19 y estaba la ausencia del exón 18. Los pacientes que estudiamos presentan un síndrome de cutis laxa. Es como la primera forma de diagnóstico de estos pacientes. Entonces, el síndrome de cutis laxa es un trastorno que está caracterizado por una piel redundante, como se puede observar aquí en las dos figuras, en esta parte, una piel inelástica y tiene un aspecto de envejecimiento precoz. Este aspecto es debido a que tienen una síntesis defectuosa de las fibras elásticas o también puede ser a una secreción deficiente de las proteínas que están encargadas de realizar la función en matriz extracelular. En algunas personas no solamente se afecta la piel, sino que también se afectan otros órganos. Como pueden ver, por ejemplo, aquí la cara de este paciente pues es bastante característica, ¿no? Entonces, hay diversos tipos de cutis laxa. La cutis laxa puede ser debida a mutación en diversos genes. Puede ser debida a la mutación en el gen de la elastina, en el gen de la fibulina 4, de la fibulina 5, en genes de otros de la bomba de protones. Pero el único gen que tiene un defecto en la glicosilación, y es por eso que a nosotros nos interesó esto, es el que causa la cutis laxa de tipo 2 y es por el gen ATP6B0A2. Todos estos pacientes que presentan cutis laxa, como pueden ver en la tabla, tienen diversas manifestaciones clínicas. Por ejemplo, retrognatia, que eso tiene que ver con un mentón poco prominente, hipertelorismo, que tiene que ver con la vista, orejas prominentes, que obviamente son más grandes de lo normal, presentan enfisema, esto ya saben que tiene que ver con un problema en los pulmones, aneurismo aórtico, un problema en la aorta puede ser, o un ensanchamiento de la aorta, o en algunas ocasiones también presentan enrollamientos, ¿no? ¿Qué es esto de tortuosidad arterial? Presentan hernias, vejiga diverticular, retraso mental, retraso en el desarrollo motor, retraso en el crecimiento postnatal, dislocación congénita de la cadera, fontanela anterior patente, que esto tiene que ver con el cerebro que no se cierran bien las fontanelas, articulaciones laxas, retraso en el crecimiento intrauterino, hipotonía, que eso ya saben que es una debilidad muscular, no tienen tono muscular, movimientos atetoides, que son movimientos involuntarios, córnea opaca, cuernos occipitales, clavículas cortas y anchas, osteoporosis, macrocefalia, alopecia, escoliosis y también pueden presentar hiperplasia gingival. Si se dan cuenta, todas estas manifestaciones clínicas que presentan los pacientes, no significa que todos los pacientes presenten todas esas manifestaciones. Hay pacientes que tienen unas, hay pacientes que tienen otras, pero todo esto se engloba en esta tabla y como pueden ver hay algunos que no lo presentan o que lo presentan en menor o en mayor medida. Pero todas estas afectaciones están asociadas a problemas de la matriz extracelular, que más adelante les voy a platicar específicamente en qué me enfoqué yo con los resultados que obtuve. Yo particularmente hice un análisis del transcriptoma de estos pacientes. Aquí, estos son nuestros pacientes, el paciente 2 y el paciente 1. Esto es del paciente 1, esto es a los 8 meses y esto es a los 3 años. Pareciera que la cutis laxa va mejorando. ¿Por qué? No sabemos. Eso es parte de lo que también queremos averiguar, porque parece que hay una mejora en la elasticidad de la piel. Y esto es de nuestro paciente 2, en donde se puede observar perfectamente aquí en el panel C la cutis laxa. Y bueno, aquí en el paciente 1, en el panel E, pueden observar la hiperlaxitud articular
del paciente. Hasta la fecha se han reportado diversas mutaciones en el gen ATP6B02 que provocan a la cutis laxa, pero nosotros nos estamos enfocando, como ya les platiqué, en estos dos pacientes, uno que presenta un codón de stop en el exón 2 y el otro en el exón 18, que son las dos que están marcadas aquí en rojo. Entonces, este gen, como ya les platiqué un poco, codifica para una bomba de protones. Esta bomba de protones es conocida como la BATPasa. Particularmente el gen ATP6B02 codifica para la subunidad A2 del dominio B0. Esta BATPasa tiene dos dominios. El dominio B1, que es encargado de la hidrólisis del ATP, y el dominio B0, que es encargado de la translocación de los protones. Entonces, esta subunidad A, que está en esta parte, es la que está mutada particularmente en este déficit que tienen los pacientes. Hay diferentes subunidades, hay 4 subunidades, la subunidad A1, A2, A3 y A4. Y ustedes dirán que, o sea, si tienen mutada la subunidad 2, ¿qué pasa con las otras 3? Lo que pasa es que tienen una expresión que depende de dónde esté ubicada. Por ejemplo, la subunidad A2 está particularmente expresada en el aparato de Golgi, en los endosomas de reciclaje, en los endosomas tempranos y en las vesículas secretoras. Pero, por ejemplo, la subunidad A3 está expresada en otro tipo de organelos, por ejemplo, en los endosomas tardíos, en las células renales, en los osteoclastos. Entonces, cada una de ellas desempeña un papel especial dependiendo de dónde se encuentren expresadas. La subunidad A2 es la que está expresada en el aparato de Golgi y en todas las vesículas de secreción. Entonces, dado que esta subunidad A2 está en el aparato de Golgi, ustedes saben que una bomba de protones va a ser la encargada de poder mantener la homeostasis del pH en ese organelo. Entonces, como esa bomba de protones está mutada, no hay un correcto funcionamiento de la translocación de los protones hacia el aparato de Golgi, lo que hace que se rompa la homeostasis del pH y obviamente hay un aumento del pH en esa parte. Y se ha demostrado que solamente una variación del 0.2% en el pH altera la homeostasis y obviamente con ello todos los procesos que están llevándose a cabo en el aparato de Golgi, ¿no? Entonces, se ha demostrado que no hay una secreción correcta de las proteínas, que hay una glicosilación anormal de las proteínas, porque la glicosilación, como es una modificación post-traduccional, se lleva a cabo en el aparato de Golgi y entonces al haber una alteración del pH, las glicosiltransferasas, que son las encargadas de realizar la glicosilación proteica, no están trabajando de una manera correcta, tal vez hay una deslocalización de dichas enzimas encargadas de realizar esta función y entonces es por eso que se deriva en un defecto de la glicosilación por la alteración de la homeostasis en el pH. Como ya les mencioné anteriormente, los pacientes presentan un síndrome de cutis laxa, pero no solamente es en la piel. Ya les dije todas las manifestaciones clínicas que presentan estos pacientes y esto es derivado a que tienen una matriz extracelular defectuosa. La matriz extracelular es la encargada de proveer un sostén mecánico y estructural y además influye sobre la comunicación celular. La matriz extracelular es la encargada de poder dar rigidez a la célula. Esta matriz extracelular es fabricada principalmente por los fibroblastos y los fibroblastos obviamente secretan diversas proteínas como pueden ser los colágenos, como pueden ser la elastina, proteínas microfibrilares y todas ellas son las encargadas de
de conformar a todos los componentes de la matriz extracelular, ¿no? Aquí hay una imagen en donde se observan, estos son los fibroblastos, estos son fibras de colágenos, distintos tipos de colágeno. Aquí están especialmente mencionados el de tipo 1 y tipo 3, pero hay de diversos tipos. Las fibras elásticas, que estas fibras elásticas principalmente están compuestas por la proteína elastina y por algunas otras proteínas microfibrilares. Y esta parte es la sustancia fundamental. La sustancia fundamental es un gel acuoso que está formado por glicosaminoglicanos, proteoglicanos y glicoproteínas, que en conjunto con el agua son las encargadas de poder mediar un poco la tensión cuando hay algún problema en matriz. Entonces, como ya les mencioné, básicamente los fibroblastos son los encargados de fabricar a todos los componentes de la matriz extracelular, son los encargados de la producción de las proteínas fibrosas, del mantenimiento de la homeostasis de la matriz y de algunas respuestas inmunes e inflamatorias. Los fibroblastos provienen de las células mesenquimatosas indiferenciadas y aquí hay una microscopía de los fibroblastos que es particularmente en lo que yo me centré en mi estudio. Entonces, los fibroblastos que yo utilicé fueron fibroblastos de los dos pacientes que les mostré en una de las diapositivas anteriores. Fueron fibroblastos de dos pacientes. Y también utilicé fibroblastos de 3 controles. ¿Qué es lo que hice? Lo que hice en mi trabajo de la maestría fue hacer un análisis transcriptómico de los fibroblastos de estos pacientes. ¿Y esto para qué? En la actualidad, respecto a los desórdenes congénitos de la glicosilación, se conoce realmente poco. Hay 130 CDGs descritos a la fecha. En México, como ya les mencioné, solamente han sido diagnosticados 2 pacientes y particularmente solo con uno de esos 130 CDGs. No creemos que sean los únicos pacientes en México, sino más bien creemos que hay una severa falta de diagnóstico en México. No solamente en México, sino a nivel mundial se ha estudiado realmente poco sobre los desórdenes congénitos de la glicosilación. Por ejemplo, particularmente con el CDG que yo trabajo, que es ATP6B0A2, no se ha realizado ningún análisis de transcriptoma ni de proteoma de las células de los pacientes. Entonces, lo que hicimos fue utilizar los fibroblastos de los pacientes y compararlos con los fibroblastos de los controles para ver qué podíamos obtener para tratar de entender un poco más la enfermedad y todas las afectaciones multisistémicas que presentan los pacientes. Entonces, realicé un análisis de expresión diferencial en donde aquí en los puntos rojos son los genes que se expresaron diferencialmente. Los parámetros que utilicé fue con un FDR menor a 0.01. Eso quiere decir que de cada 100 genes solamente se espera que hay un error. Y con un log-fold change mayor o igual a 1.5. Esto es para saber el cambio que hay de un gen con respecto a otro. Obviamente, particularmente en este caso, es de una condición con respecto a la otra. En este análisis de expresión diferencial, lo que yo encontré fue que hubieron 2.693 genes que se expresaron diferencialmente en una condición respecto a la otra. Particularmente fueron 1.600 genes que se expresaron diferencialmente en controles y 1.093 genes que se expresaron diferencialmente en enfermos. Obviamente yo me enfoqué a la parte de los pacientes que presentan mutación en el gen ATP6B0A2, que son esos 1.093 genes. De esos 1.093 genes, realicé un heat map para poder saber cómo se están comportando, para poder ver la expresión diferencial. Entonces, en
azul se observa que están más expresados en una condición con respecto a la otra, en rojo significa que están menos expresados. Entonces, en la columna 1 y 2 son de los dos pacientes y en la columna 3, 4 y 5 son los genes de los individuos sanos que fueron nuestros controles. Solamente tomé los genes que se encontraron expresados diferencialmente, obviamente no tomé todos los demás, esto para fines prácticos y poder tener una visualización de que efectivamente hay una expresión diferencial en ambas condiciones, ¿no? Y de los 1093 genes que obtuve que tuvieron una expresión diferencial, como ya les mencioné, debido a las manifestaciones clínicas que presentan los pacientes, nos enfocamos en los genes específicos que tuvieran relación con la matriz extracelular. Obtuvimos muchísimos procesos biológicos enriquecidos por ontología de genes, porque hice ahí un análisis con string, en donde pudimos ver cuáles rutas metabólicas estaban enriquecidas, cuáles procesos biológicos estaban enriquecidos, cuáles componentes celulares estaban enriquecidos, y particularmente, como les menciono, nos enfocamos a las interacciones de las proteínas de genes asociados a componentes y a organización de la matriz extracelular. Entonces, de los 1093 genes, aquí en azul se pueden ver cuáles son los relacionados con matriz extracelular y, como pueden ver en esta red, es básicamente el nodo central que une a las demás proteínas. Estos genes particularmente fueron 28 genes los que están asociados a la matriz extracelular y los que a nosotros nos interesan, se los voy a poner un poco más adelante. También hice un análisis de rutas metabólicas en KEGG para poder ver de igual forma qué nos arrojaba con respecto a la información de genes relacionados a componentes y organización de la matriz extracelular, y también todos los que están marcados en rojo son genes que obtuvieron una relación respecto a estos procesos, ¿no? Están los colágenos son la proteína principal que secretan los fibroblastos fue nuestro material de estudio de los pacientes, están las lamininas, están básicamente, bueno, están las agrinas, perlecanos, que eso tiene que ver con toda la parte de los proteoglicanos y glicosaminoglicanos. Entonces, de nuestros genes de interés estuvieron la elastina, que la elastina es una proteína esencial para la formación de las fibras elásticas de la matriz extracelular. Hubo ahí una alteración, eso significa que hubo una mayor expresión en los pacientes con respecto a los controles. Todavía no logramos saber si esto es por una compensación de que los pacientes estén fabricando más elastina para tratar de subsanar un poco la deficiencia que tienen o simplemente es como una consecuencia de que hay una mutación ahí en la bomba de protones. Todavía estamos ahí tratando de averiguar a qué se debe. Otros de los genes que obtuvimos fueron fibrilinas, fibulinas, microfibrillas, que todos estos genes son esenciales para la formación de las microfibrillas, que estas microfibrillas sirven como un andamio para la formación de las fibras elásticas. Entonces, también hubo una alteración en estos genes en los pacientes con respecto a los controles. Hubo una mayor expresión en los colágenos, que como ya les mencioné, son el componente principal de la matriz extracelular y están encargados de formar fibras, mallas, establecer puentes de unión entre moléculas de la matriz extracelular y el mismo colágeno, y también hubo una mayor expresión en 5 genes de colágenos en los pacientes con respecto a los controles. Adicionalmente, encontramos una sobreexpresión de las lisiloxidasas. Las lisiloxidasas son enzimas que son encargadas de realizar la reticulación de la elastina y el colágeno para que se puedan formar las fibras elásticas. Entonces, si esta enzima está mutada,
también hay una presencia de cutis laxa. Y aquí hubo un aumento de la expresión de la lisiloxidasa. Tal vez también todo esto estamos tratando de entenderlo un poco más. Tal vez también tiene que ver con, hay una mayor expresión para tratar de compensar que las fibras elásticas no están bien formadas y tal vez para que pueda haber como una mayor formación de fibras elásticas. Otros genes que están implicados en la formación, modificación y en la escisión de los glicosaminoglicanos y los proteoglicanos, todos ellos ya saben que son componentes de la sustancia fundamental que forman parte a su vez de la matriz extracelular. También hubo una sobreexpresión en los pacientes con respecto a los controles. Y por último, también observamos una sobreexpresión de las integrinas, que las integrinas juegan un papel esencial en la adhesión de la matriz extracelular con las células que la rodean, ¿no? Y obviamente las integrinas también forman parte importante en la matriz extracelular porque actúan como receptores. Entonces, lo que hasta ahora que he hecho y que hemos podido concluir y que espero poder continuar con el proyecto para poder entender un poco más de la fisiopatología que aqueja a los pacientes, es que hubo una alteración de genes esenciales en la formación de las fibras elásticas, lo cual sugiere que contribuyen a un fenotipo clínico que presentan los pacientes, debido a que las fibras elásticas son indispensables para mantener la elasticidad de los tejidos y obviamente es por ello que presentan todas estas afectaciones multisistémicas relacionadas a componentes de la matriz extracelular. Como es el caso, por ejemplo, por mencionar algo, la dislocación de cadera, eso tiene que ver con una matriz extracelular defectuosa, por ejemplo, en hueso, y eso tal vez tiene que ver porque no hay una correcta elaboración de la matriz extracelular por toda la alteración de los genes que están implicados, como ya se observó aquí, ¿no? Nuestra siguiente conclusión es que la alteración de los genes que funcionan para regular la interacción de las células con la matriz extracelular sugiere una posible interacción defectuosa de las células con la matriz extracelular y dicha interacción es esencial para el ensamblaje de las proteínas que conforman a la matriz extracelular. Y en conjunto, estos resultados sugieren que la desregulación de los genes implicados en el ensamblaje y la organización de la matriz extracelular contribuyen al fenotipo clínico que presentan los pacientes, ya que la mayoría de las afectaciones que muestran son relacionadas a una defectuosa matriz extracelular en diversos tejidos. Las perspectivas del proyecto es pues básicamente validar los genes que se encontraron expresados diferencialmente en pacientes. Esto lo quisimos hacer, pero se nos atravesó la contingencia, entonces no lo hemos podido hacer para corroborar que los resultados que obtuvimos pues son reales y que obviamente tienen allí otro sustento. Tiene mucho sentido, obviamente, por todo el fenotipo clínico que presentan los pacientes, pero pues como ustedes ya saben, se necesita corroborar y validar que efectivamente estos resultados pues son, pues básicamente eso, ¿no? Validarlos, ¿no? Y lo que queremos hacer también es realizar un análisis proteómico de los pacientes para poder tener una representación completa de la patología. Ya tenemos la parte de la secuenciación genómica que se hizo por parte de el compañero David Baena, ahora la parte transcriptómica que la realicé yo en la maestría y ahora queremos hacer un análisis del proteoma para poder tener un enfoque global de la patología y de las manifestaciones clínicas que tienen los pacientes. Y por último, que es en la parte que yo me quiero meter a estudiar un poco más en el proyecto de doctorado, es realizar un estudio de los genes involucrados en la formación o modificación de los glicosaminoglicanos y de los proteoglicanos. ¿Esto por qué? Porque actualmente los desórdenes congénitos de la glicosilación realmente hay nada o prácticamente muy poco sobre las alteraciones que presentan los pacientes en la formación de los glicosaminoglicanos y los proteoglicanos y al final del día, como ya vieron y les expliqué un poco, forman parte de la matriz extracelular y la matriz extracelular en estos pacientes pues es defectuosa. Entonces es por ello que quiero enfocarme para ver
realmente cómo están los glicosaminoglicanos y los proteoglicanos de los pacientes, y esto es derivado a que en el análisis transcriptómico hubo ahí un aumento de particularmente dos enzimas que están involucradas en, por ejemplo, en la sulfatación de los proteoglicanos. Entonces, queremos ahí entender un poco más respecto a esto. Y pues básicamente es eso, y pues muchas gracias por haberme invitado a dar esta charla. Listo, vamos. Pues muchas gracias, Sandra. Genial siempre escuchar cualquier charla en general de la red. Siempre es bastante interesante lo que hacen. En particular, voy a destacar algo que es... ¿te puedo pedir un favor? ¿Podrías dejar de presentar la pantalla? Sí, claro. Ahí está, perfecto. Listo. Pues mira, a mí me llama bastante la atención cómo es que se puede abordar un problema desde tantos puntos de vista y tantas metodologías experimentales. En general, en los laboratorios, pues uno está acostumbrado a estudiar un problema biológico desde cierto grado de complejidad. Por ejemplo, si es alguien que hace química, pues normalmente nos quedamos a ese nivel. Alguien que hace biología molecular, pues caracteriza los genes. Alguien que hace biología celular, a lo mejor trata de ver cómo estos genes afectan, por ejemplo, la matriz extracelular y demás, ¿no? Pero irse desde lo bioquímico, hasta, o sea, es decir, desde el ¿cómo es? El isoelectroenfoque. La parte proteómica, la parte biofísica, que es la espectrometría de masas, hasta pues ya las consecuencias en el último grado de complejidad, que es los síntomas que tiene tu paciente, pues a mí me parece que debe ser muy complicado, ¿no? Y además que eso solo se puede hacer en el contexto en el cual pues tienes un montón de colaboradores, cada uno con instrumentos específicos en cada nivel de complejidad, ¿no? Pues bueno, creo que ese es un ejemplo bien interesante de lo que puede hacer una red, justo, ¿no? Donde tienes colaboradores de diferentes áreas, cada uno especialista en diferentes métodos, y bueno, buenísimo lo que se puede hacer con el trabajo multidisciplinario y en equipo. Sandra, fíjate que no tenemos ahorita preguntas del público, bueno, de la audiencia en general, pero yo tengo algunas. Bueno, desde el punto de vista de la red, ¿cómo viste tú afectado el trabajo que se hace en una red multidisciplinaria con el recorte, digamos, a ese programa específico que era el de las redes temáticas? Pues la verdad, creo que fue un golpe bastante fuerte, por ejemplo, para nosotros particularmente la red de Glico, porque a pesar de que nosotros colaboramos de manera muy directa con la Sociedad Latinoamericana de Glicobiología, que prácticamente tiene muy pocos recursos, obviamente los recursos que obtenemos es por las capacitaciones que logramos dar y demás, es realmente difícil poder seguir apoyando a los estudiantes, a los investigadores, a los técnicos para que puedan tener una mejor capacitación. Obviamente, todo este recorte que hubo nos ha hecho no poder apoyar a los estudiantes, nos ha hecho obviamente realizar menos eventos académicos que antes siempre, por lo menos 2 al año, y esto pues siempre fue con el ánimo de tener una mayor difusión del quehacer científico de la glicociencia, porque mucha gente no conoce a la glicobiología, ¿no? Entonces, el objetivo principal de la red fue dar a conocer qué es lo que hacen los glicobiólogos, cuáles son todos sus ámbitos de trabajo, con quiénes más podrían colaborar, y esto sí se ha visto un poco pues frenado por el recorte presupuestal. El año pasado, a pesar de no tener
el aporte por parte de CONACYT, el aporte económico, logramos obtener diversos patrocinadores para poder realizar el quinto Congreso Latinoamericano de Glicobiología. Lo hemos estado tratando de hacer en la Ciudad de México para que, pues, mucho más gente pueda moverse, es muchísimo más fácil que la gente de Ciudad de México pueda moverse ahí mismo, que realmente es nuestro mayor público que hemos tenido hasta ahora, pero sí tenemos, por ejemplo, gente internacional que ha venido y anteriormente por lo menos les podríamos dar apoyo en hospedaje o en el vuelo, cosa que evidentemente a estas alturas no podemos. Entonces, pues hemos tratado de salir adelante con las inscripciones de los eventos, con las donaciones que hemos logrado conseguir en algunas instituciones, con algunas marcas de gente que va a promocionar sus equipos y demás, pero obviamente el recorte presupuestal que CONACYT hizo, particularmente con este programa, tuvo un gran impacto sobre una disminución en la difusión del quehacer científico de la red. Sí, bueno, esto no lo decía para incomodar a nadie, porque luego hay seguidores de todo tipo, pero pues nada más para que vean que sí se sufre con un recorte presupuestal, tiene afecciones directas en muchas áreas, ¿no? Claro. Pero aún así, o sea, digo, están escribiendo un libro, estaba checando ahorita la página de la red, tienen cursos en línea, tienen un curso en línea de glicociencias, ahí ya Sí, está la red. exactamente. Entonces, pues increíble, ¿no? Que sigan chambeando a pesar de las dificultades. Además están en un ecosistema bien interesante, que es el de allá de Cuernavaca, ¿no? El que se genera entre la UAM y La el UNAM. el CCG, etcétera. Sí, está Exactamente. buenísimo. Ahí a ver cuándo nos invitan a los eventos que se organizan allá. Sí, claro que sí. Oye, otra cosa, por ejemplo, esto tiene que ver un poco con tu proyecto. En el asunto, cuando uno está evaluando un sistema a diferentes niveles de complejidad y además quiere abordar estos enfoques holísticos, como la espectrometría de masas que te da información de muchas proteínas al mismo tiempo, o la proteómica, etcétera. El análisis estadístico se vuelve muy complejo, supongo, mientras mayor cantidad de datos generes en los experimentos. A ti como egresada de estas áreas de ciencias biológicas, ¿qué tanto trabajo te ha costado pues entrarle al análisis estadístico robusto de estos datos? ¿O ha Fue sido súper sencillo? complejo, ¿no? Fue súper complejo y más particularmente, por ejemplo, ahora que estuve con el análisis transcriptómico de los datos, el poder elegir qué paquete es el que iba a utilizar, porque aparte de eso depende, o sea, de toda la estadística que haces de los datos, depende qué paquetes tienes que utilizar para poder hacer un análisis de expresión diferencial bien hecho, porque puedes utilizar varios, pero seguramente uno queda mejor que otro respecto a las condiciones que tienes en tus experimentos. Entonces sí, me he tenido que poner a leer muchísimo, pero afortunadamente tengo amigos que son matemáticos, entonces me han ayudado bastante para poder entender bien toda la estadística, para poder entender pues básicamente toda la interpretación de los datos y poder hacer conclusiones reales, ¿no? Porque a veces yo decía, no, pues es que yo veo como que esto se expresa más así en esta condición con respecto a la otra, ¿no? Y, por ejemplo, mis amigos que te digo que son matemáticos, así sí, pero ¿en qué te basas? ¿Y cuál es el valor? ¿Y cuántas veces más, no? Entonces, pues obviamente en la formación biológica eso a veces tenemos como que algunos baches respecto a eso, pero sí, o sea, le he tenido que entrar, pero de lleno a eso para poder tener una mejor interpretación y una interpretación correcta. Es lo que hemos visto aquí también. Aquí también tenemos ahí un par de analistas. Y normalmente uno como biólogo, bueno, como profesionista de las ciencias biológicas, tiene varios sesgos, ¿no? Uno, tal vez si ve un efecto a nivel sistémico, quiere encontrarle una explicación en alguna proteína que sabe que está directamente asociada. Entonces, analiza los datos de tal manera que encuentres esa relación, ¿no? Que previamente ya dijiste. Entonces,
Sí, pues te quería preguntar, ¿hay matemáticos también en la red? Sí, sí hay matemáticos. Sí hay matemáticos en la red, hay biofísicos, por ejemplo, bueno, conoce a la doctora Nina Pastor, ella estuvo colaborando con nosotros ahí en la red y de hecho colabora de manera directa con mi jefe Iván. Sí, de hecho, Nina es el vínculo entre la red de proteínas y la de glicociencias, creo. Exactamente. Sí, 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 Sí. pero exactamente hay otros matemáticos que están ahí colaborando, pues para poder ayudarnos a entender toda esta parte. Ah, pues perfecto, buenísimo. Siempre me da mucho gusto ver esos trabajos tan completos y que analizan un problema desde tantas perspectivas. Además, digo, personalmente conozco algunos problemas que han ocurrido ahí a nivel local, como los paros de la UAM o Híjole, sí, este, estuvo y bastante bueno, ahorita sufrido. con la contingencia, supongo que este semestre fue perdido también para ustedes. Sí, exactamente. Bueno, y sí, con esto de los paros, la huelga y demás, para mí particularmente en el proyecto de la maestría, el semestre 2 fue perdido porque los cultivos de los fibroblastos con los que estuve trabajando se murieron. Ops. Sí, Cielos. Bueno, espero que esta contingencia no afecte mayormente el avance de tus proyectos. Lo bueno es que sé que ya tienes la tesis, ¿no? Ya solo es esperar que ocurra el examen, sí, ¿cierto? exactamente. Nada más es lo único que estoy esperando, pero pues ya hoy enviaron un correo que hasta nuevo aviso. Oh, cielos. Bueno, Sandra, pues creo que llegamos al final de esta transmisión. Te agradezco muchísimo que hayas aceptado, a pesar de que te lastimaste hace poco, qué bueno que andas ahí con nosotros y que no cancelaste. No, 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 para nada. Aquí con la mejor disposición. Muchísimas gracias también a ustedes por considerarme y para dar esta plática. Pues sí, ¿no? Pues qué mejor escenario que Open Lab, según estoy haciendo mi comercial, qué mejor escenario que Open Lab para promover el trabajo multidisciplinario y entre diferentes expertos de diferentes áreas. Entonces, pues sí, esperamos aquí también que empiecen a emerger proyectos con esas características. También si de pronto en algún momento podemos colaborar en la planeación de algún evento, simposio o congreso, pues ahí estamos, para lo que Claro haga que sí, falta. con mucho gusto, Jorge. Bueno, nos vemos, Andrea, que estés muy bien. Vale, bye, que esté súper bien. Bye.